¿Alguna vez te has parado a pensar que lo que parece un hábito simple e inofensivo podría ser en realidad una puerta abierta al infierno? Yo tampoco. Hasta que, una mañana cualquiera, el diablo me reveló algo que me mantuvo despierto y casi me quita el alma. Dijo, sin rodeos, que su plan es llegar a los niños. Sí, los niños. Y utiliza un pecado horrendo que se está normalizando incluso dentro de las iglesias. En este testimonio cristiano que ahora vas a escuchar, te contaré con todo detalle la experiencia espiritual más aterradora de mi vida. No para entretenerte, pero para advertirte. Lo que experimenté fue real, tan real como tu próxima elección. Porque este vídeo no se trata de mí, se trata de ti. Y lo que podría estar sucediendo allí, en tu casa, sin que tú siquiera te des cuenta. Si crees que está bien porque nadie lo ve, necesitas ver esto completo. El mensaje divino que recibí me sacó de la oscuridad, pero me dio una misión. No puedo quedarme callada, porque mientras nosotros hacemos como que todo está bien, el diablo sigue llevando a cabo su plan. Y ya, empezó con los niños. Nunca pensé que un día estaría aquí, abriendo mi corazón para contar una de las experiencias más notables y aterradoras de mi vida. Pero si hago esto hoy es porque sé que alguien necesita escucharlo. Mi testimonio. Cristiano no es bonito, no es fácil de contar, pero es cierto. Y pido que esto sirva como advertencia espiritual, especialmente para ti que, al igual que yo una vez, puedes estar engañándote a ti mismo pensando que todo está bien, cuando en realidad el diablo ya te ha tendido la trampa. Durante mucho tiempo viví una vida normal. Trabajaba, estudiaba, salía con amigos, asistía a la iglesia de vez en cuando, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. ¿Conoces ese vacío que intentamos llenar con cualquier cosa? Redes sociales, series, conversaciones sin sentido, incluso relaciones que solo nos alejan más de Dios. Y fue en ese escenario que un pecado horrendo se coló en mi vida. Pensé que era solo una fase, solo un hábito tonto, hasta que descubrí el precio espiritual que estaba pagando por ello. Hoy entiendo que esta experiencia espiritual que tuve no fue solo para mí. Estaba destinado a ser compartido. Porque al diablo no solo le interesa destruir a los adultos, no. Su intención es mucho más perversa. Quiere a los niños, desde pequeños, desde el vientre materno. Él plantó las semillas de la destrucción temprano, y yo fui usado como un objetivo, como un canal, hasta que Dios me liberó. Lo que voy a contaros aquí no es fácil, pero es necesario. Y si tienes el coraje de escuchar hasta el final, puede que tu vida nunca vuelva a ser la misma. Para que entiendas lo que me pasó, necesito contarte cómo era mi vida antes. Crecí en un hogar donde la fe se respetaba, pero no se vivía verdaderamente. La Biblia estaba allí, encima del estante, pero solo se abría cuando alguien moría o en alguna reunión de oración ocasional. Mis padres trabajaban mucho y, aunque eran buenas personas, nunca me hablaron del mundo espiritual. Crecí creyendo que el mal era solo lo que veíamos en los periódicos y no lo que permitíamos silenciosamente en casa. Cuando era adolescente, comencé a distanciarme completamente de las cosas de Dios. Fue entonces cuando los vicios llegaron disfrazados de libertad. Mi teléfono celular se convirtió en mi mejor amigo, y la masturbación se convirtió en mi secreto, más sucio.
Pensé que era solo una fase, algo natural, como dicen muchos. Pero este horrendo pecado ganó espacio en mi mente, en mi corazón, hasta convertirse en una adicción escondida detrás de sonrisas falsas y posts sobre una vida perfecta. Recuerdo noches en las que lloraba después de caerme, prometiéndome que pararía, pero al día siguiente allí estaba otra vez. ¿Y sabéis qué fue lo que más te dolió? Culpa mezclada con incredulidad. Me pregunté, ¿Dios todavía me ama? Participé en grupos de jóvenes, pero todo era una fachada. Era como vivir dos vidas, una frente a la gente y otra frente al espejo. Y el diablo, astuto como es, se aprovechó de esto. Fue en ese momento que empezó a trabajar en algo mucho más profundo, algo que nunca imaginé que un día se revelaría con tanta claridad. Y fue precisamente en esta etapa cuando todo empezó a cambiar. Recuerdo exactamente la noche en que todo ocurrió. Estaba solo en mi habitación, y no era una noche cualquiera. Acababa de caer otra vez en ese horrible pecado, y esta vez algo era diferente. Sentí un peso en el ambiente, una presencia extraña, como si el aire se hubiera vuelto pesado, denso. Era como si me estuvieran observando. Mi corazón se aceleró, mis manos comenzaron a sudar, y supe. Algo espiritual estaba sucediendo allí. Y no era de Dios. Era como si el mismo diablo estuviera allí para enfrentarme, sin disfraz. Fue entonces, esa mañana, que tuve una experiencia espiritual que nunca olvidaré. Fue como si me hubieran arrastrado a un lugar oscuro, no con mi cuerpo, sino con mi alma. Vi caras, vi cadenas, oí gritos, y una voz fría y burlona, me dijo, «Eres mía, y empezaré con los niños». En ese momento casi se me paró el corazón. Vi niños llorando, atrapados, y comprendí que esa adicción que parecía solo mía era en realidad una puerta, un hueco. El plan del diablo era mucho más grande que simplemente destruirme. Quería usarme para abrir el camino a otras almas, incluidas las inocentes. Fue allí donde me di cuenta de lo real que es el mundo espiritual. Ya no se trataba de lo que era bueno o malo para mí. Era la guerra. Y yo estaba en el medio, en el lado equivocado, pensando que tenía todo bajo control. Clamé a Dios en ese momento como nunca lo había hecho en mi vida. No con palabras bonitas, sino con desesperación, con verdad. Señor, sácame de aquí. Perdóname. Y fue en medio de este clamor que algo empezó a cambiar. Apareció una luz, y con ella, una voz diferente, un mensaje divino, algo que vino a romper las cadenas y despertarme de una vez por todas. Aquella luz que apareció en medio del terror no era solo algo hermoso, estaba viva. Era como si tuviera ojos, una voz, una presencia. No vi un rostro, pero sentí un amor tan fuerte, tan puro, que inmediatamente comencé a llorar. Fue allí donde la voz me habló con firmeza y misericordia. No naciste para ser prisionera del pecado. Te elegí para liberar, no para encarcelar. Eso me rompió por dentro. Caí de rodillas, aunque solo fuera en espíritu, y me di cuenta de que Dios me estaba dando una oportunidad que no merecía. Una oportunidad para empezar de nuevo, para ser aprovechada, no por el diablo,
sino por Él. El mensaje divino fue claro. Tu dolor se convertirá en un arma. Lo que te esclavizó ahora servirá de advertencia espiritual para otros. Pero elige, ahora. Fue como si se hubiera abierto una puerta ante mí. A un lado, el viejo camino, donde fingí, me escondí, me destruí. Por otro lado, un camino de fe, de liberación, de verdad. Pero no sería fácil. Dios me mostró que tendría que hablar, para compartir, exponerme. Y yo no quería. Me sentía avergonzado. Miedo a lo que pensarían. Pero la voz añadió: ¿cuántas almas más se perderán mientras permanezcáis en silencio? Fue en ese momento cuando todo tuvo sentido. La experiencia espiritual que tuve no fue solo una liberación personal, sino un llamado. Dios quiso usarme para advertir, para sacudir a los que viven dormidos, engañados, distraídos, y sobre todo, proteger a los niños. Esas imágenes que vi, esos niños atrapados, llorando, eran reales. El diablo quiere llegar a ellos temprano, y a menudo utiliza nuestra permisividad como canal. El horrendo pecado que parece pequeño es solo el comienzo de algo mucho más grande. Entonces comprendí, o hablaba o seguía cooperando con el enemigo en silencio. Después de esa noche, nada fue igual. No podía simplemente volver a la vida normal. Fue como si realmente me hubieran abierto los ojos. Comencé a ver los ataques sutiles del diablo en todas partes, en las redes sociales, en la música, en las series de televisión e incluso en juegos inocentes. El horrible pecado que una vez era solo un hábito secreto, ahora lo veía como una trampa bien planificada que roba, mata y destruye, como la misma palabra de Dios lo había advertido. Y lo peor es que empieza a intentar atrapar a los niños, desde temprana edad, porque sabe que si puede quitarles la inocencia, tendrá espacio para el resto de su vida. Mi transformación de vida no fue fácil, pero fue real. Necesitaba oración, ayuno, confesión y, sobre todo, coraje. La fe fue lo que me sostuvo. Hubo días en que casi me rendí, cuando las tentaciones vinieron con toda su fuerza, pero recordé lo que vi, por lo que he oído. ¿Y quién estaba esperando que me callara? Fue entonces cuando decidí no solo ganar, sino ayudar a otros a ganar. Si Dios me liberó, ¿por qué lo ocultaría? ¿Por qué dejaría que otras personas pasen solas por el mismo sufrimiento? Ya no podía vivir como si nada hubiera pasado. Hoy soy testigo vivo de que la liberación es posible. Y si estás escuchando mi testimonio cristiano hasta este punto, es porque Dios también te está llamando. No es casualidad. No es un video cualquiera. Es un mensaje divino para que despiertes. Mira a tu alrededor. Vea cómo han sido atacados los niños, cómo se ha normalizado la inmoralidad, cómo se ha ridiculizado la fe. Ya no es posible permanecer neutral. O eliges la luz o el mundo te arrastrará a la oscuridad. Yo fui rescatado por misericordia, y hoy hablo para que otros también lo sean. Esa es mi misión, y podría ser tuyo también. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has ignorado esa voz interior que te decía, esto no está bien? ¿Cuántas veces has pensado que fue simplemente un error tonto que nadie vería? ¿Y si eso es exactamente lo que el enemigo quiere que pienses? Eso es pequeño.
Eso es normal. Eso no duele. Pero lo hace. Y hace mucho. Si puede, detiene tu pensamiento hoy. Mañana detendrá tu corazón. Y luego, quién sabe, tu familia. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Vas a seguir con tu vida como si nada hubiera pasado o vas a tomar una decisión real? No vine aquí a contar una bonita historia. He venido a entregar una advertencia espiritual, una citación, porque la liberación es real, pero comienza con una elección, y esa elección es tuya. Comienza con un paso. Confesar, orar, buscar ayuda, compartir con alguien. Pero no te quedes callado. Y si este vídeo te habló, comenta a continuación. Cuéntame qué te está pasando. ¿Qué te tocó el corazón? Creemos una cadena de fe en los comentarios. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguirás recibiendo mensajes que te abren los ojos y liberan tu alma. Porque la guerra es real, pero también lo es la victoria. Y empieza ahora.